Estamos haciendo el estudio de la verdad fundamental y esta lección en particular se llama discipulado. Discipulado. Nuestro versículo clave viene de Marcos capítulo 3, versículo 14 y habla sobre Jesús y dice, y estableció a 12. Número 1, para que estuvieran con él. Número 2, y para enviarlos a predicar. Estos son los 12 discípulos, que luego serían los 12 apóstoles, porque son llamados discípulos cuando Jesús está enseñándoles y entrenándoles, y apóstoles cuando ya los envía. Y esto es un ejemplo clásico del discipulado. La gran comisión para la iglesia es: id pues y haced discípulos a todas las naciones. Notémoslo, no dice vayan y encuentren creyentes, a alguien que crea, no, dice id y haced discípulos. Ahora esa palabra es un poco incómoda para nosotros, no la usamos con regularidad, pero es muy importante que nosotros entendamos que para vivir la vida cristiana en la forma en que Jesús quería que la viviéramos, es necesario no solamente ser creyentes, sino ser discípulos. En Hechos capítulo 14, versículo 21, está hablando sobre los apóstoles y sobre cómo, después de haber predicado en la ciudad, hicieron muchos discípulos. Por esta razón soy un firme creyente en construir buenas relaciones con las personas, porque para hacer un discípulo necesitas entrar en una relación el uno con el otro. La palabra griega que se utiliza aquí, y es una palabra que me cuesta bastante pronunciar, mateteo, que significa ser o hacer un discípulo. En la versión King James usualmente se traduce como enseñar, pero va mucho más allá de la enseñanza. Se trata de una relación que tienes con el discípulo. Les estás entrenando, estás siendo su mentor. Entras en este tipo de relación con ellos, y de eso está hablando en este versículo. El discipular. La gran comisión literalmente es discipular a las naciones. Esto hemos sido llamados a hacer como creyentes. ¿Qué queremos decir? ¿Qué es un discípulo? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es un discípulo? El uso de esta palabra en la Escritura, vamos al Antiguo Testamento antes que nada. Solo una vez se encuentra en el Antiguo Testamento. Solo una. Y existe profecía con respecto a Cristo y a la iglesia. Se encuentra en el libro de Isaías capítulo 8 versículo 16, donde dice: ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Es el único lugar en que encontramos esta palabra y está hablando sobre el Nuevo Testamento y el nuevo pacto con Cristo Jesús. Entonces, vayamos al Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el discipulado? Tiene bastante que decir sobre el discipulado. Jesús en Lucas 14, 27 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí nos está dando los parámetros sobre cuánto nos va a costar seguirle y ser discípulos de Jesucristo, no solamente creyentes, sino discípulos. Ahora, algo muy interesante que he descubierto, porque esta palabra discípulo se usa muchas veces en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se encuentra 240 veces. Cuando vamos al libro de los Hechos, se encuentra solamente en 26 ocasiones. Hay una gran diferencia ahí. Y cuando analizamos las cartas a las iglesias, lo que llamamos las epístolas, las cartas a las iglesias, la palabra discípulo no se encuentra ni una sola vez. ¿Por qué será que en los evangelios se encuentra 240 veces, 26 veces en el libro de Hechos y ni una sola en las cartas a las iglesias? Pues es muy obvio. Esta palabra discípulo, que es utilizada tantas veces en el evangelio, todos aquellos discípulos ya habían encontrado su lugar en la coinonía, en el compañerismo de los santos o como miembros de la iglesia. Entonces, en las cartas a las iglesias no encontramos la palabra discípulo porque
todos aquellos que ya son parte de la iglesia local, todos los que son miembros de esto, se comprende que ellos ya son discípulos. Quiero darte el significado de esta palabra discípulo. El significado bíblico es alguien que está siendo entrenado o instruido. Es lo que Jesús estaba haciendo con sus 12, estaba entrenándolos para el ministerio, para poder enviarlos. Significa aprendiz o un pupilo. Significa enrolarse como un estudioso o un erudito, o tener la disciplina, instruirse, enseñar. Ese es el significado. Y en el diccionario, el diccionario nos da 2 o 3 buenos significados. Significa ser un seguidor o un pupilo de cualquier maestro o escuela en particular. Eso es importante. Es decir, el maestro, como Jesús, el maestro era la persona a quien estaban siguiendo aquí. Y esto es lo que Pablo le dice a sus propios discípulos. En 1 Corintios 11, versículo 1 dice: «Imítenme a mí. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo». No está siendo orgulloso y arrogante. Él simplemente está hablando de que estaba discipulándoles, entrenándoles. Otro significado que encontramos en el diccionario es alguien que recibe instrucción de otra persona, o alguien que acepta las enseñanzas, la instrucción, la doctrina de otra persona. Un tercer significado del diccionario es un estudioso, un pupilo, un seguidor o un adherido. Ahora, yo les confieso que toda mi vida adulta la he vivido siendo un discípulo de Cristo Jesús. He corrido detrás de Él tan rápido como me ha sido posible, tratando de aprender, de descubrir, de saber todo lo que me ha sido posible. Ser un discípulo, y aún así he conocido a algunos cristianos que siguen siendo bebés después de 40 o 50 años. Nunca crecieron. ¿Por qué? Ellos creyeron en Cristo, pero nunca tuvieron la determinación, nunca decidieron ser discípulos de Cristo Jesús. Cuando haces esto, hay un buen versículo para ilustrar esto. En Marcos 4:34 dice, hablando de Jesús, «Y sin parábolas no les hablaba». Y cuando estaban solos, ¿solo con quién? Con sus discípulos. Porque Él hablaba a la multitud y les contaba una historia simple. Él hablaba con las multitudes y les daba algunas parábolas bastante vagas. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué pasaba? Y regresaban a sus casas y recordaban las parábolas, el hijo pródigo y así, pero cuando estaba solo con sus discípulos, a ellos en particular les declaraba todo. A sus discípulos les explicaba absolutamente todo. Entonces, cuando eres discípulo, existe esa relación personal con Él. Puedes hacerle preguntas y Él responderá a tus inquietudes, o a veces Él va a cuestionar tus propias respuestas, pero estás en una relación de discipulado. Ahora, no podemos hablar de discípulo sin hacer mención de la palabra disciplina. Disciplina, porque ambas palabras tienen la misma etimología. Disciplina literalmente es entrenamiento que desarrolla el autocontrol y carácter. Y es aquí donde se pone difícil, ¿no? En la enseñanza, y no es solamente compartir información, sino que es ayudar a esa persona para que lo aplique a su propia vida. Significa sumisión ante la autoridad. Y es una de las razones por las que, siendo predicador, siendo un maestro, no puedo ayudar a algunas personas. Eso solía agravarme profundamente hasta que entendí que ellos no me están escuchando. Ellos creen saber más que yo. Y hasta que estén dispuestos a someterse y escuchar, yo no puedo ayudarlos. Entonces, ser un discípulo, estar en disciplina, significa estar sometido a la autoridad. Conducta ordenada, esta es otra de ellas. Poner tu vida en armonía con las cosas que has estado aprendiendo. No es suficiente solamente reunir información. ¿Cómo voy a poner esto en práctica? ¿Qué voy a hacer con todo esto? Esto significa ser discípulo. Aquí otro significado. Significa tratamiento que corrige o que castiga. Y lo cierto es que nadie es perfecto. Todos lo confesamos. Nadie es perfecto. Alguien ha dicho muy bien,
El lugar más grande de todo el mundo es el lugar para mejorar. Y eso es muy cierto, todos podemos aprender, pero muchas personas no están dispuestas a ser corregidas, y mucho menos a experimentar la disciplina que viene con esa corrección. Pero un disciplinario es obviamente alguien que aplica la disciplina. Entonces esto significa ser un discípulo. Job capítulo 36, verso 10 es un buen versículo que tiene relación a esto y dice: despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Esto significa el tener el rol de la disciplina y el rol de la instrucción, que estás enseñándoles e instruyéndoles de una manera tal en que ellos puedan corregir sus errores. Ahora, el discípulo es básicamente un pupilo, un estudiante, un erudito, que está en su misión, en entrenamiento, que está obteniendo la disciplina de Cristo Jesús. En Lucas 6:40, Jesús dice: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser el ser como Cristo. Por supuesto, la manera de hacer esto a día de hoy, como no podemos ver a Jesús personalmente o directamente, es a través de los individuos que tienen el llamado de parte de Dios, que están en nuestra vida para ayudarnos a aprender lo que la Biblia dice, a discipularnos. Esto es muy importante si es que queremos cumplir con nuestro destino cristiano, que recibamos entrenamiento apropiado. Ahora, ¿cuál es esta relación entre un discípulo y la iglesia local? La relación, y esto ya lo hemos señalado con antelación, estas palabras son intercambiables. El Nuevo Testamento nos enseña que todo miembro de la iglesia local debe convertirse en discípulo. Sí, yo creo que todos deben formar parte de la iglesia local. Deberías echar raíces en algún lugar. Si no tienes raíces, jamás vas a producir fruto, amigo. Necesitas echar raíces. Entonces, todos deberían encontrar su lugar en la iglesia local. Y en la siguiente lección hablaremos más al respecto. Pero escuche la manera en que el libro de Hechos describe esto. Hechos capítulo 2 dice que el Señor añadía a la iglesia. Añadía a la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 26 habla de la iglesia y los discípulos. Notemos que están conectados ahí. Hechos capítulo 14, versículos 22 y 23 habla sobre los discípulos, ancianos y la iglesia. Notemos cómo los conecta a todos. En Hechos 19, versículo 1 y también capítulo 20, versículo 17, de nuevo habla sobre los discípulos y la iglesia. Notemos cómo los está conectando a todos. Y por último, en Hechos capítulo 20, versículos 28 al 32, habla sobre la iglesia y los discípulos. Ahora, de nuevo, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, encuentras la palabra iglesia solo 2 veces. Y encuentras la palabra discípulos unas 240 veces. Esto demuestra el énfasis. Jesús comenzó con discipular a las personas. Precisamente este era el énfasis, el discipulado. Pero el énfasis cambia. En el libro de Hechos es casi igual. La palabra iglesia se encuentra 24 veces. La palabra discípulo se encuentra 26 veces. Casi tienen el mismo número. Pero luego nos vamos a lo que llamamos las epístolas, las cartas a las iglesias. La iglesia en Galacia, la iglesia en Tesalónica, la iglesia en Corinto, la iglesia en Éfeso. Cuando comienza a hablar de las cartas a las iglesias, la palabra iglesia se encuentra unas 88 veces, mientras que la palabra discípulo no se encuentra nunca. Ahora es bastante obvio lo que está ocurriendo aquí. El énfasis ha cambiado y los discípulos se han vuelto parte de la iglesia. Y ese es el plan de Dios actualmente. Y yo sé que para muchas personas la membresía de la iglesia es como la membresía de un club social.
Esta, amigo, nunca fue la intención en primer lugar. La intención era que todo miembro de la iglesia local se convirtiera en discípulo. ¿Y qué significa ser un verdadero discípulo? Es una buena pregunta. Ser un verdadero discípulo. Estas son las cosas que están involucradas en la aceptación del llamado inicial de Cristo al discipulado. Recuerda, Jesús no vino a esta tierra a entregar su vida y morir por nosotros, nada más para que creyéramos que es el Hijo de Dios. Él vino para que nosotros pudiéramos darle nuestra devoción, como sus seguidores o sus discípulos. En primer lugar, si quieres seguir a Cristo, debes tener en cuenta el costo. Toma en cuenta el costo, porque tiene un costo seguirle. Si fuera fácil, todo el mundo estaría haciéndolo. Si fuera barato, sería algo muy trivial. No es barato. Va a costarte algo. Yo lo he dicho y lo he dicho una y otra vez, y es muy cierto. Hacerme cristiano me costó nada. No me costó absolutamente nada. Jesús pagó ese precio. Él dio su vida para salvar mi alma. Pero me ha costado absolutamente todo el ser un hombre de Dios. Todo. He entregado mi devoción completa a esto porque es el llamado de Dios para mi vida. Entonces no me costó nada ser cristiano, pero me costó todo, el ser un hombre de Dios. Segundo, Jesús dijo, si alguien quiere seguirme, si alguien quiere venir en pos de mí, que venga, tome su cruz y sígame. ¿Cruz? Sí, él dice, primero niéguese a sí mismo. La negación de uno mismo es la primera condición para el discipulado. Sencillamente no puedes serlo todo, no puedes hacerlo todo y no puedes estar en todos lados, si es que quieres hacer la voluntad de Dios. Dios no nos llamó solamente para hacer algo, Él nos llama para hacer algo especial, significativo, y tenemos que hacerlo con devoción. Negarnos y tomar la cruz. ¿Qué significa la cruz el día de hoy? Actualmente no tenemos algo con qué relacionarla, pero en los días de Jesús era algo bastante común. En tiempos del Imperio Romano, porque fueron los romanos quienes perfeccionaron la técnica de crucificar a las personas. Y era una muerte horrible que servía de espectáculo público. Y todo el mundo veía esta terrible, horrenda muerte y que metía miedo en las personas y decían, yo no quiero acabar así. Jesús dijo, toma tu cruz. Las cruces no eran más que instrumentos de muerte. No eran piezas de joyería, no eran adornos u ornamentos. Y hoy en día las utilizamos como remembranza de Cristo, y yo no veo nada de malo con eso, pero digo que ese no es el mensaje bíblico aquí. El mensaje bíblico es, la cruz es el lugar donde morimos. De hecho, la mejor descripción que he escuchado sobre el descubrimiento de la voluntad de Dios en mi vida es cuando digo, no sea mi voluntad, sino hágase la tuya. Es decir, en donde mi voluntad choca con su voluntad. Y esa es la cruz en la que yo muero. Me rindo por completo ante Él. Lo tercero que Él dice es, sígueme. Sigue a Cristo. Porque no podemos hacer eso a menos que hagamos las primeras dos cosas, negarnos y tomar nuestra cruz. De hecho, existen 3 pruebas que Jesús nos da en el libro de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Menciona a 3 hombres que hablaron con él. El primero se acerca con Cristo y le dice, Señor, yo te seguiré. Voy a seguirte a donde quiera que vayas. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le advierte. Le dice, las zorras tienen guaridas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, ten en cuenta el costo, amigo. Esto está en tiempo presente, ahora mismo. Ten en cuenta el costo. Esto es algo que en nuestra cultura y sociedad occidental está totalmente al revés. Y veo que es totalmente opuesto cuando voy a Europa Oriental.
O cuando voy, por ejemplo, al Medio Oriente, ahí sí toman en cuenta el costo antes de entregarle sus vidas a Cristo, porque puede costarles todo, incluso sus vidas. Toma en cuenta el costo. Esto no lo hacemos en nuestra cultura occidental, pero Jesús nos presenta un reto con esto. Toma en cuenta el costo. El segundo es el futuro. Jesús le dice a este hombre, ven y sígueme, y él le respondió, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Ahora él no dice que su padre esté muerto. No, solo está diciendo que quiere ir y hacerse cargo, cuidar de su padre hasta que él muera. No está diciendo cuánto tiempo va a vivir. Puede que vaya a vivir otros 10 o 20 años, nadie sabe cuánto más va a vivir. Y esto es lo que él dice, pero Jesús está hablando sobre el futuro aquí. El futuro, cuando dice, déjame que primero vaya. Y este es el problema para muchas personas. Déjame que vaya primero. Te digo, amigo, si quieres ser un discípulo, debes deshacerte de la terminología de yo primero. Recuerdo que hace muchos años escuché una canción, gracias a Dios ya no la he escuchado, pero decía algo como Jesús y yo tenemos nuestro propio rollo. Jesús y yo tenemos nuestro propio arreglo. ¿Sabes cuál es el problema? Yo. No somos los primeros en esta relación. Él va primero. El ser un discípulo significa que consideramos el costo y lo ponemos todo ahí. Déjaselo todo a Jesús. El tercer hombre que habla con Jesús Jesús le dice, ven y sígueme. Y él le dice, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Fuertes declaraciones. ¿Cuál es el problema? El mirar atrás. Y las personas que siempre están mirando atrás, a lo que han dejado, a lo que abandonaron. He escuchado a gente hablar de lo que han tenido que dejar para seguir a Jesús. Escucha, amigo, si vas a ser un discípulo de Jesús, más vale que tengas la mirada en Jesús, no mirando atrás. Y estas son las 3 pruebas que Jesús nos presenta aquí. Ahora, lo que he descubierto, peculiarmente en nuestra sociedad occidental, es que muchos se han arrepentido, pero no son verdaderos discípulos. Recuerdo algunos de mis primeros viajes en lo que era la cortina de hierro. ¿Alguien recuerda lo que era la cortina de hierro? Parte del bloque soviético de naciones. Recuerdo cuando fui y un pastor me preguntaba, ahora que ya recibimos la libertad, quisiera aprender cómo enseñar a mi gente a diezmar. ¿Podría darme algunos lineamientos y ayudarme? Y le dije, claro que sí. Comencé a darle versículos de la Escritura y a enseñarle y después lo felicité porque en verdad tenían una iglesia hermosa, tal vez tenían capacidad para 150 personas. Aquí en este país se consideraría una iglesia bastante linda. Y le dije, es obvio que tu gente sí da. Y dice, sí, mi gente sí da, ellos sí que dan. Y dice, de hecho, mucha de mi gente, durante los meses de verano, ellos consumen solamente lo que ellos producen. Y de esta forma, todo lo que ganan en sus trabajos pueden aportarlo para edificar la iglesia. Me hizo sentir chiquitito. Y me puse a pensar, ¿qué estoy intentando hacer? Queremos enseñarle a estas personas a dar el 10% de todo lo que ganan y viven de lo que produce su jardín en los meses de verano para así poder dar todo lo que ganan y ayudar a edificar la iglesia. Oh, Dios nos ayude. Algunos de los mejores cristianos que conozco no viven en este país. Los he visto, lo cuentan todo. Los he visto vender sus autos para edificar la iglesia, incluso vender sus casas para construir la iglesia. Ahora, no estoy diciendo que Cristo demande que hagamos esto, pero lo que sí digo es que esta gente entiende lo que es verdaderamente ser discípulo. La salvación es aceptar la obra de su cruz. De ahí es de donde viene. Él pagó ese precio por nosotros. Discipulado, eso es tomar nuestra propia cruz. ¿Recuerdas cuando el apóstol Pablo dijo esto que está escrito en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. No está hablando sobre Jesús muriendo por él. No, él habla sobre entregar su propia vida
por Cristo. A esto nos referimos. En Mateo 16, 24 y 25, Jesús dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esto es discipulado. Su cruz es una sustitución. Jesús muere por nosotros. Pero hablando sobre nuestra cruz, eso es identificación. Es ahí donde nosotros morimos con Él. O como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Las marcas del discípulo. Quiero darles estos 2 puntos rápidamente, están en sus notas. Yo continúo en la palabra de Dios. Y segundo, yo muestro el amor de Cristo. Tercero, mi andar con Cristo es fructífero. Cuarto, soy de una solamente en mi servicio para Cristo. Quinto, Cristo es mi jefe. Sexto, yo soy un discípulo consistente. Séptimo, yo no estoy enamorado de las cosas de este mundo. Creo que estas marcas son buenas para lo que significa ser un verdadero discípulo de Jesucristo. Te digo, amigo, yo no me arrepiento. Yo de lo único que me arrepiento es que solo tengo una vida para entregarla a Cristo. Es de lo único que me arrepiento. Porque al entregarlo todo a Él, mira todo lo que Él ha hecho en mi propia vida. Entonces quiero lanzarte el reto que en tu viaje espiritual no seas solo un creyente, sino sé un discípulo de Cristo Jesús.